Cierra los ojos por un segundo. Imagina que estás de pie en el jardín de tu casa, en una noche excepcionalmente despejada. El aire es frío. El silencio es profundo. Y sobre ti, el cielo no es solo una cúpula negra, sino un abismo salpicado de luces que parecen fijas, eternas y domesticadas. Siempre han estado ahí, pero hoy quiero que mires esas luces de una forma distinta. Quiero que te hagas una pregunta que, una vez que se formula de verdad, ya no te suelta. ¿Cómo es posible que nosotros, una especie confinada a este pequeño grano de arena azul, hayamos sido capaces de dibujar el mapa de una estructura que se expande más rápido de lo que su propia luz puede viajar? Hoy no vamos a recitar una lista de números fríos ni distancias astronómicas que el cerebro humano no puede procesar por sí solo. Vamos a emprender un viaje de escala progresiva, un zoom infinito que empieza en el suelo que pisas y termina en los límites donde el tiempo y el espacio se confunden en una niebla de microondas. Vamos a seguir el rastro de hombres y mujeres que, armados solo con matemáticas y placas de vidrio, rompieron las paredes de nuestra burbuja de percepción para revelarnos que el ahora es, en realidad, una ilusión arqueológica. Para empezar este recorrido, imagina que este audio es un refugio, porque en medio del ruido de cada día, a veces lo único que necesitamos es una buena historia en la que poder entrar por un momento, para cambiar la forma en que miramos el mundo. Vamos a descubrir por qué el universo no termina donde termina nuestra vista, sino donde la luz aún no ha tenido tiempo de encontrarnos. Y recuerda que si disfrutas de este tipo de relatos, que te invitan a perderte del ruido y te acompañan sin pedirte nada más que escuchar, te invito a suscribirte y quedarte cerca, porque aquí siempre habrá una nueva historia esperando para expandir tus horizontes. Prepárate. Olvida por un momento las fronteras de los países, las ciudades y los mapas que conoces. Estamos a punto de salir de la atmósfera, dejando atrás la seguridad de lo familiar, para enfrentarnos a la arquitectura de la inmensidad. Vamos a responder paso a paso. ¿Qué tan grande es realmente el lugar donde vivimos? ¿Qué tan grande es realmente el universo? ¡Empecemos! Cierra los ojos. Respira profundamente. E imagina que no estás simplemente escuchando una voz, sino que estás sentado en el asiento de observación de una cápsula diseñada exclusivamente para este viaje. No hay botones brillantes ni ruidos mecánicos. Solo una cúpula de cristal reforzado que te ofrece una visión de 360 grados. Siente el peso de tu cuerpo relajándose contra el asiento mientras la cápsula comienza a elevarse, alejándose de las luces de las ciudades, del ruido del tráfico y de la gravedad misma. Estamos flotando a unos pocos cientos de kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Desde aquí, nuestro planeta se ve inmenso, una canica azul y blanca que llena todo tu campo visual. Pero para que este viaje funcione, para que tu mente pueda procesar lo que viene, necesitamos cambiar las reglas del juego. Necesitamos una analogía que puedas tocar con los dedos. Imagina que tomo la Tierra, con sus océanos, sus cordilleras y sus 8.000 millones de personas, y la reduzco hasta que tiene el tamaño de un solo grano de arena. Míralo ahí, brillando débilmente en la palma de tu mano. Si la Tierra es ese grano de arena, la Luna sería apenas una mota de polvo, situada a unos 3 centímetros de distancia. Es una distancia pequeña, casi íntima. Pero ahora, mira hacia adelante, mira hacia el Sol. En esta escala, el Sol no es un punto de luz. Es una naranja de tamaño considerable, situada a 11 metros de ti. Camina mentalmente esos 11 metros desde tu grano de arena. Ese espacio vacío, entre el grano y la naranja, es lo que llamamos una unidad astronómica, la regla básica que usamos para medir nuestro vecindario solar. Pero la cápsula no se detiene. Siente cómo aceleramos suavemente hacia los bordes del sistema solar. Pasamos Marte, el cinturón de asteroides, y llegamos a Neptuno. En nuestra escala del grano de arena, Neptuno está ahora a 350 metros de distancia. Es la longitud de 3 campos de fútbol profesional. Todo ese espacio, desde el grano de arena original hasta esos 350 metros, es nuestro hogar inmediato. Ahora,
quiero que mires por la ventana de la cápsula hacia la negrura que hay más allá de Neptuno. Allí, en la distancia, está la Voyager 1, la embajadora más lejana de la humanidad. Lanzada en 1977, lleva casi medio siglo huyendo de nosotros a una velocidad de 17 kilómetros por segundo. Es increíblemente rápida para nuestros estándares humanos, pero en la escala del cosmos, es un caracol cruzando un continente. Para que te hagas una idea, después de 48 años de viaje ininterrumpido, la Voyager 1 está apenas a 0,002 años luz de casa. Si quisiéramos llegar a la estrella más cercana, Próxima Centauri, a la velocidad de la Voyager, tardaríamos unos 70.000 años. Siente ese peso por un momento. El vacío que nos separa de las otras estrellas es tan vasto que nuestras máquinas más veloces parecen estar quietas. Durante mucho tiempo la humanidad estuvo atrapada en esta duda. ¿Cómo podemos medir lo que no podemos recorrer? ¿Cómo saber si ese punto de luz está cerca o en el confín del universo? Para responder a esto, nuestra cápsula hace algo extraordinario. No solo viaja por el espacio, sino por el tiempo. Siente cómo la atmósfera vuelve a rodearnos, pero no es el aire de hoy. Es el aire frío y seco de Massachusetts, a principios del siglo XX. Bajamos de la cápsula y entramos en un edificio de ladrillo rojo, el observatorio del Harvard College. El silencio aquí es diferente. Se escucha el rasgueo de plumas sobre papel y el suave tintineo de placas de vidrio siendo movidas con extrema precaución. En una habitación pequeña, iluminada por una luz tenue, vemos a una mujer concentrada. Se llama Henrietta Swan Leavitt. Henrietta no tiene acceso a los grandes telescopios. En esa época, a las mujeres se les negaba esa posibilidad. Ella es una de las calculadoras de Harvard, personas contratadas para analizar miles de placas fotográficas del cielo. Pero, mientras sus colegas ven simples puntos negros sobre vidrio, ella ve un patrón. Imagínate a Henrietta sosteniendo una placa de las nubes de Magallanes, dos galaxias enanas que orbitan la nuestra. Ella se fija en un tipo especial de estrellas llamadas cefeidas. Estas estrellas no brillan de forma constante, palpitan. Se vuelven brillantes, luego se atenúan y vuelven a brillar en un ritmo perfecto, como el latido de un corazón cósmico. Aquí es donde Henrietta cambia la historia de la astronomía para siempre. En 1912, descubre que cuanto más brillante es intrínsecamente una cefeida, más lento es su pulso. Una estrella que tarda 20 días en palpitar es siempre más brillante que una que tarda solo 5 días. ¿Por qué es esto tan importante? Porque Henrietta acababa de inventar la vela estándar. Para explicártelo, te pido ahora que imagines que estás en un campo oscuro y ves una bombilla a lo lejos. No sabes si es una bombilla potente muy lejana o una bombilla débil muy cerca. Pero si sabes con certeza que esa bombilla es de exactamente 100 vatios, porque su palpitar te lo dice, puedes calcular a qué distancia está, simplemente midiendo cuánto ha disminuido su brillo cuando llega a tus ojos. Henrietta, trabajando en la sombra, sin premios Nobel en vida y cobrando apenas unos pocos centavos por hora, le entregó a la humanidad la primera regla para medir el universo profundo. Ella nos dio el primer escalón de la escalera de distancias cósmicas. Siente la emoción de ese momento en ese laboratorio silencioso. Gracias a ella, el universo dejó de ser una foto plana para convertirse en un mapa con profundidad. Ella no solo medía estrellas, estaba midiendo la inmensidad misma. Ahora, por favor, regresa a tu cápsula y retomemos el viaje. El tiempo acelera un poco más mientras dejamos atrás el laboratorio de Henrietta. Nos movemos a la década de 1920 y nos trasladamos al oeste, hacia las montañas de California. Siente el cambio de temperatura. El aire se vuelve seco y huele a pino y a tierra vieja. Estamos en el Monte Wilson, frente al telescopio Hooker de 2,5 metros. En ese momento, era la pieza de tecnología más avanzada de la Tierra, el equivalente a lo que hoy representaría un observatorio en la Luna. Allí arriba, envuelto en un abrigo pesado para soportar el frío cortante de la noche, está Edwin Hubble. Hubble era un hombre ambicioso, un exatleta que quería entender la naturaleza misma de la realidad. Es probable que su nombre te suene familiar, y es por una razón poderosa.
Décadas después de su muerte, la humanidad pondría su nombre al primer gran telescopio espacial, el Hubble. Pero antes de ser un satélite de metal y espejos, Hubble fue este hombre solitario en una montaña, tratando de responder a una pregunta que nadie más se atrevía a hacer. En ese entonces, casi todos los científicos, incluido el propio Albert Einstein, creían que el universo entero era solo nuestra galaxia, la Vía Láctea. Pensaban que más allá no había nada más que un vacío eterno, estático y muerto. Había unas manchas borrosas en el cielo que llamaban nebulosas espirales, y la mayoría juraba que eran simples nubes de gas flotando dentro de nuestro propio vecindario. Pero Hubble, usando la regla del pulso estelar que Henrietta Swan Leavitt había descubierto en su silencioso escritorio de Harvard, enfocó una de esas manchas, la nebulosa de Andrómeda. Ahora, desde tu cápsula, estás viendo la siguiente escena. Hubble está sentado en la plataforma de observación, con los ojos rojos por el cansancio, mirando a través del ocular. Encuentra una pequeña estrella cefeida en Andrómeda. Mide su pulso, consulta las tablas de Leavitt, hace los cálculos en un papel manchado de café y humo de pipa, y entonces se queda sin aliento. Andrómeda no estaba cerca. Estaba a una distancia tan absurda que era físicamente imposible que estuviera dentro de nuestra galaxia. Estaba a 2,5 millones de años luz. En ese preciso instante, el universo que conocíamos se multiplicó por millones. La Vía Láctea dejó de ser el todo, para convertirse en una pequeña isla perdida en un océano de billones de otras galaxias. Regresa ahora a la cabina de tu cápsula. Siente el ligero zumbido del soporte vital mientras dejas atrás las visiones del pasado de Henrietta y Hubble. El tiempo vuelve a ser el presente, pero tu ubicación sigue siendo la misma donde nos detuvimos hace un momento. Los bordes helados de nuestro sistema solar. Mira por la ventana trasera. El sol. Esa naranja que antes estaba a solo 11 metros de tu grano de arena, se ha convertido en una estrella más. Pequeña y brillante, a 350 metros de distancia. Pero ahora, hablemos de la realidad sin filtros. Para cruzar el vacío que tienes delante, necesitamos entender la herramienta más importante del universo, la velocidad de la luz. En el vacío, la luz viaja a una velocidad constante de 299.792 kilómetros por segundo. Es tan rápida que podría dar 7 vueltas y media a la Tierra en un solo suspiro. Un año luz no es una medida de tiempo. Es la distancia física que esa luz recorre en un año terrestre, cerca de 9,46 billones de kilómetros. A medida que la cápsula se desliza hacia el vacío interestelar, detectamos una señal débil. Mira hacia tu derecha. Allí, flotando en la inmensidad, está la Voyager 1, la embajadora más lejana de nuestra especie. Esa misma de la cual hablábamos hace un momento, que se lanzó en 1977 y se mueve a 17 kilómetros por segundo. A mediados de marzo de 2026, se encontraba a más de 25.700 millones de kilómetros de la Tierra. Aproximadamente 172 unidades astronómicas. Una proeza humana, pero una cifra ridícula frente al cosmos. Imagina esto. Después de casi 50 años de viaje, la Voyager, en términos de luz, apenas ha recorrido 21 horas luz. Para ella, el barrio todavía está muy cerca. Siente cómo el empuje de tu cápsula aumenta, superando por mucho a la pequeña sonda. Nos sumergimos en el espacio interestelar real. Para llegar a la estrella más cercana, Próxima Centauri, tendríamos que recorrer 4,24 años luz. Esos son 40 billones de kilómetros. En nuestra analogía, si la Tierra es un grano de arena, y tú, un habitante de ese grano de arena, tendrías que caminar con tus pequeños pies por 1,5 kilómetros de absoluta nada para encontrar la siguiente estrella. Pero el viaje apenas muestra su escala real. La cápsula acelera de nuevo. Siente cómo nos elevamos, saliendo del plano donde orbitan los planetas. Mira hacia abajo. Lo que ves ahora es la Vía Láctea. Es una espiral de 100.000 años luz de diámetro que contiene entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas. Aquí,
los números se vuelven titánicos. Cruzar nuestra galaxia de lado a lado significa recorrer 946.000 billones de kilómetros. En nuestra escala del grano de arena, nuestra galaxia es ese continente de 46 millones de kilómetros de ancho. Es tan inmenso que, incluso si viajaras a la velocidad de la luz, tardarías 100.000 años en cruzarla. Ahora, mira hacia el abismo que rodea a nuestra galaxia. Allí, a 2,5 millones de años luz, brilla Andrómeda. Esa es la distancia real. La luz que ves de ella hoy salió de sus estrellas cuando los seres humanos ni siquiera existíamos como especie. En nuestra escala proporcional, esa misma donde imaginamos que nuestra Tierra es tan solo un granito de arena, Andrómeda está a 1,1 unidades astronómicas, la misma distancia que separa a la Tierra real del Sol. Siente el vértigo. No estamos en un escenario estático. Como descubrió Hubble en su montaña, el espacio entre nuestra galaxia y Andrómeda se está estirando. El universo es una estructura dinámica que crece bajo tus pies. Pero, ¿cómo empezó todo esto? ¿Qué ruido dejó el primer segundo de esta expansión? Prepárate, porque la cápsula va a sintonizar ahora una frecuencia que ha estado viajando por el espacio desde hace 13.800 millones de años. Siente cómo el pulso de la cápsula cambia. Ya no estamos solo devorando kilómetros, estamos perforando el tiempo. Para entender qué tan grande es el universo, no basta con ver dónde están las galaxias hoy, tenemos que ver de dónde vinieron. Nuestra cabina de observación se sumerge ahora en una negrura que no es solo vacío, sino un eco. La cápsula realiza una transición sensorial. El frío del espacio profundo se transforma en el aire húmedo y pesado de Nueva Jersey en el año 1965. Estamos en Holmdel, en una colina donde se alza una estructura extraña. Una antena de radio gigante, con forma de bocina de 15 metros. Allí vemos a dos físicos, Arno Penzias y Robert Wilson. Aprovecho el momento para recordarte que hablamos de ellos en nuestro último video sobre la paradoja de Fermi. Puedes ir a nuestro canal y escuchar ese video justo cuando termines este. Por cierto, no está de más que puedas seguirnos si te gusta este contenido. Ahora, continuemos donde nos quedamos. Hablábamos de Arno Penzias y Robert Wilson, que no están buscando el origen del cosmos. Solo intentan captar señales de radio limpias para los laboratorios Bell. Pero hay un problema, un ruido persistente, un siseo estático que no desaparece. Imagina la escena. Penzias y Wilson están frustrados. Creen que el ruido es causado por interferencias de la ciudad o incluso por lo que ellos llaman material dieléctrico blanco. Una frase bonita para no decir excrementos de paloma acumulados en la antena. Los vemos subiendo con trapos y cubos, limpiando cada rincón de la estructura metálica para eliminar el siseo. Pero cuando vuelven a encenderla, el ruido sigue ahí. No importa hacia dónde apunten la antena, arriba, abajo, al norte o al sur. El siseo es constante y viene de todas partes al mismo tiempo. Lo que esos dos hombres acababan de encontrar por puro accidente no era suciedad ni interferencias humanas. Era el fondo cósmico de microondas. Estaban escuchando literalmente el resplandor térmico remanente del Big Bang. Por este hallazgo accidental, que cambió nuestra comprensión de la escala temporal del universo, ambos recibirían el Premio Nobel de Física en 1978. Regresa a tu asiento en la cápsula. Quiero que hagas un ejercicio de memoria. ¿Recuerdas los antiguos televisores analógicos? Esos que, cuando no tenían señal, mostraban una nieve blanca y negra, acompañada de un siseo molesto. Esa estática no era solo azar electrónico. Aproximadamente, el 1% de ese ruido que veías y escuchabas en esos aparatos era causado por las microondas que Penzias y Wilson detectaron. Estabas viendo, en el salón de tu casa, los restos del nacimiento del espacio y el tiempo. Es la conexión más íntima que tenemos con el origen. Un siseo que ha viajado durante 13.800 millones de años para chocar contra la antena de tu televisor. Pero, ¿por qué este ruido es el límite de lo que podemos ver? Para entenderlo, la cápsula nos lleva ahora al momento exacto en que se emitió ese siseo. Viajamos hacia atrás en el tiempo, hasta que el universo tiene apenas 380.000 años de edad. Mira por la ventana. No hay estrellas, no hay galaxias,
No hay vacío negro. Todo lo que ves es una niebla ardiente y densa de plasma. El universo es tan denso y está tan caliente que la luz no puede viajar. Rebota constantemente entre electrones y protones, como si estuvieras atrapado dentro de una bombilla encendida. El cosmos es opaco. Siente cómo la temperatura de la cápsula empieza a descender en este punto de la historia. De repente, cuando el universo se enfría lo suficiente, unos 3000 grados Kelvin, ocurre la recombinación. Los electrones y protones se unen para formar los primeros átomos de hidrógeno neutro. En ese preciso instante, el universo se vuelve transparente. La luz, que había estado atrapada durante milenios, queda libre para viajar por primera vez. Ese primer estallido de luz es lo que detectaron Penzias y Wilson. Es el muro de nuestra visibilidad electromagnética. No podemos ver nada con luz que haya ocurrido antes de ese momento, porque antes de eso, el universo era una sopa impenetrable. Aquí es donde debes aprender un dato vital para este viaje. Mirar lejos es, estrictamente, mirar hacia el pasado. La luz tiene un límite de velocidad insalvable, 299.792 kilómetros por segundo. Esto significa que, cuando miras al Sol, lo ves como era hace 8 minutos. Cuando miras a Próxima Centauri, la ves como era hace 4 años. Y cuando miras a las galaxias que Hubble identificó, las ves como eran hace millones de años. Ahora, vamos a activar un botón de tu cápsula para iniciar el radar que lleva integrado. Este radar detecta la luz del fondo cósmico de microondas. Esa luz ha estado viajando durante 13.800 millones de años para llegar a nosotros. En ese tiempo, el universo no se ha quedado quieto. Mientras esa luz viajaba hacia tu cápsula, el espacio mismo se ha estado estirando. Esto crea la paradoja más grande de la escala cósmica. El universo tiene 13.800 millones de años de edad, pero el radio del universo observable es de 46.500 millones de años luz. ¿Cómo es posible? Piensa en esto. Si lanzas una flecha, y en este punto la flecha representa la luz, en un túnel que se está alargando mientras la flecha vuela, cuando la flecha finalmente llegue a su destino, la distancia total que habrá recorrido será mucho mayor que la longitud original del túnel. Por eso, aunque la luz de las galaxias más lejanas ha viajado 13.000 millones de años, esas galaxias se encuentran hoy, físicamente, a más de 40.000 millones de años luz de nosotros. Todo debido a la expansión métrica. Siente el vértigo de esta realidad en tu cápsula. No solo estamos en un lugar inmenso, estamos en una burbuja de tiempo. Todo lo que vemos es una versión antigua de lo que existe. Estamos haciendo arqueología cósmica cada vez que miramos por la ventana. Pero, si el espacio se está estirando tanto que las galaxias se alejan más rápido que la luz, ¿significa eso que algún día nos quedaremos solos? ¿Qué hay en esos vacíos inmensos donde no parece haber nada? Prepárate, porque la cápsula va a acelerar ahora hacia las estructuras más grandes que jamás hayamos mapeado. Los filamentos de la red cósmica y el aterrador vacío de Bootes. Ya no estamos observando el muro de niebla del principio de los tiempos. Ahora, la navegación nos proyecta hacia las estructuras más grandes que la mente humana ha sido capaz de cartografiar. El cronómetro de la cápsula marca el presente, pero nuestra ubicación es un lugar donde las distancias ya no se miden en kilómetros, ni siquiera en miles de millones de ellos. Estamos entrando en el reino de los megaparsecs. Pero antes de seguir avanzando hacia el vacío, necesito que entiendas por qué todo lo que ves por la ventana parece estar huyendo de ti. Imagina que salimos un momento de la cápsula y sostenemos un globo desinflado en nuestras manos. Con un rotulador, dibujamos varios puntos sobre su superficie de goma. Cada punto representa una galaxia, la Vía Láctea, Andrómeda y miles de millones más. Ahora, comienza a inflar el globo. Observa qué pasa con los puntos. No es que los puntos estén caminando sobre la goma, es la goma misma la que se estira. Cuanto más aire entra, más espacio hay entre cada punto. Si estuvieras sentado en cualquiera de esos puntos, verías a todos los demás alejarse de ti. No porque tú seas el centro, sino porque el tejido que los une está creciendo. Esta es la expansión métrica del espacio.
El universo no se expande hacia un lugar vacío que ya existía. El universo está creando espacio nuevo entre las galaxias a cada segundo. Esta presión invisible, este aire que infla el cosmos, es lo que los científicos llaman energía oscura. Representa aproximadamente el 68,5% de todo lo que existe, y es el motor que empuja a las galaxias más allá de nuestro alcance. Mira ahora por la cúpula de cristal. La Vía Láctea, que antes veíamos como un disco majestuoso, ha empezado a encogerse, hasta ser solo un punto de luz entre muchos otros. Estamos ascendiendo a una escala donde las galaxias no flotan al azar, sino que se agrupan como ciudades conectadas por autopistas de luz. Bienvenido a Laniakea. En hawaiano, este nombre significa cielo inconmensurable, y es el supercúmulo de galaxias al que pertenecemos. Imagina a Laniakea como un inmenso valle de 500 millones de años luz de ancho. Contiene unas 100.000 galaxias, incluida la nuestra. Desde tu asiento, puedes ver cómo la materia fluye. No es una imagen estática. Gracias a los trabajos de astrónomos contemporáneos, sabemos que todas las galaxias de este continente, por así llamarlo, se mueven hacia un centro gravitatorio común, llamado el Gran Atractor. En nuestra escala del grano de arena, si la Vía Láctea fuera un país, Laniakea sería la órbita completa de la Tierra alrededor del Sol. Un espacio de 185 millones de kilómetros lleno de estructuras ramificadas. Pero aquí, los datos reales vuelven a golpear tu intuición. Cruzar Laniakea de un extremo a otro le tomaría a la luz 500 millones de años. Eso significa que lo que ves en un extremo del valle ocurrió cuando en la Tierra apenas estaban apareciendo las primeras formas de vida compleja. Acelera la cápsula una vez más. Salimos de Laniakea. Ahora, la vista es casi fantasmagórica. El universo a gran escala no parece un vacío, sino una telaraña. La materia se organiza en largos filamentos de gas y materia oscura que brillan con la luz de billones de estrellas. Donde esos hilos se cruzan, se forman los supercúmulos, como el que acabamos de dejar atrás. Esta estructura es el resultado de una batalla de 13.800 millones de años entre la gravedad, que intenta juntar la materia, y la expansión, que intenta separarla. Es una arquitectura jerárquica, planetas en sistemas, sistemas en galaxias, galaxias en cúmulos, y cúmulos formando esta red cósmica que llena todo el universo observable. Pero hay lugares en esta red donde la telaraña parece haberse roto. La cápsula nos dirige ahora hacia una de las regiones más inquietantes del espacio conocido. Siente cómo la luz de las galaxias empieza a escasear en las ventanas laterales. El siseo de los sensores se apaga. Estamos entrando en el vacío de Boötes. Para entender este lugar, viajemos un momento al año 1981. Imagina que estás en un observatorio terrestre junto a Robert Kirshner y su equipo. Ellos estaban mapeando el cielo, esperando encontrar la distribución uniforme de galaxias que predecía la teoría. Pero de repente, tropezaron con un agujero en la existencia. El vacío de Boötes es una esfera de oscuridad de aproximadamente 330 millones de años luz de diámetro. Es tan vasto que, por lógica estadística, debería contener miles de galaxias. Sin embargo, apenas hemos encontrado unas pocas docenas en su interior. Imagina que tu cápsula se detiene en el centro exacto de este vacío. Si nuestra Vía Láctea estuviera aquí, no veríamos ninguna otra galaxia a simple vista. Durante décadas, pensaríamos que somos los únicos habitantes del universo. El cielo nocturno sería una negrura absoluta, sin las luces de Andrómeda o de los cúmulos vecinos para guiarnos. Este lugar nos enseña que nuestra comprensión del universo depende totalmente de nuestra suerte geográfica, de no estar en una zona de vacío extremo. Mientras flotas en la oscuridad de Boötes, es el momento de aprender la verdad sobre el destino de este viaje. En 1998, dos equipos de astrónomos observaron algo que nadie esperaba. Usando supernovas tipo Ia como velas estándar, la técnica que heredamos de Henrietta Leavitt, descubrieron que las galaxias lejanas no solo se alejan, sino que lo hacen cada vez más rápido. La expansión del universo se está acelerando. Esto significa que el globo de nuestra analogía
se está inflando con una fuerza que aumenta cada segundo. Para ti, en la cápsula, esto tiene una implicación emocional profunda. Existe un horizonte de eventos cósmico. Es posible que asocies este término con los agujeros negros, pero en el mapa del universo, el horizonte de eventos es la frontera definitiva de nuestra ignorancia futura. Imagina que es una persiana invisible que el universo está bajando lentamente. Este concepto nació de las ecuaciones de la relatividad general de Albert Einstein, pero fueron físicos como Wolfgang Rindler quienes le dieron nombre y forma en la cosmología moderna. Un horizonte de eventos es, simplemente, un límite de información. En este momento, hay galaxias cuya luz está viajando hacia tu cápsula, pero que nunca llegarán a tus ojos. ¿Por qué? Porque el espacio entre tú y ellas se está creando a una velocidad que supera los 300.000 kilómetros por segundo de la luz. Es como si intentaras correr hacia una puerta en un pasillo que se estira más rápido de lo que tus piernas pueden moverse. Por mucho que corras, la puerta se aleja más y más, hasta que desaparece. Hay galaxias que hoy podemos ver, pero cuya luz, nueva, nunca volverá a alcanzarnos. Estamos viendo su pasado, pero su presente ya es inalcanzable. Eventualmente, en un futuro extremadamente lejano, la expansión será tan rápida que todas las galaxias fuera de nuestro grupo local desaparecerán de nuestra vista para siempre. La Vía Láctea quedará en un aislamiento visual absoluto, rodeada de un vacío que no podemos cruzar y de una oscuridad que no podemos penetrar. Siente la vibración de la cápsula. No es mecánica, es el pulso de un universo que se desborda. Hemos pasado de un grano de arena a una telaraña cósmica que se desgarra por la presión de la energía oscura. Pero, ¿hasta dónde llega esta red? ¿Tiene un borde físico o es infinita? Para responder a eso, nuestra cápsula debe dirigirse ahora hacia el límite máximo de la información, la frontera de los 93.000 millones de años luz. Siente cómo el silencio en la cabina de tu cápsula se vuelve casi sólido. Una presencia que te abraza mientras dejamos atrás las últimas redes de la materia visible. Hemos cruzado los grandes vacíos y las autopistas de luz de los supercúmulos. Ahora, los motores de nuestra nave parecen sosegarse. No es que hayamos llegado a un muro físico o a una valla que detenga nuestro avance. Es que hemos alcanzado el límite de lo que la luz, la mensajera más rápida de la existencia, puede contarnos. Mira por la ventana frontal. Frente a ti no hay una pared, sino un umbral invisible que define nuestra burbuja de existencia en el cosmos. Bienvenido al universo observable. Aquí es donde debemos aterrizar el dato más desconcertante de nuestro viaje, uno que desafía la lógica de cualquier mapa que hayas usado antes. Como sabemos, el universo tiene una edad estimada de 13.800 millones de años. Siguiendo una intuición simple, podrías pensar que el universo mide 13.800 millones de años luz de radio, porque eso es lo que la luz habría tenido tiempo de recorrer. Pero la realidad física es mucho más vasta y extraña. El radio de esta burbuja de visibilidad en la que flotas es en realidad de 46.500 millones de años luz. Si trazamos una línea recta que cruce toda esta esfera de visión, de un extremo al otro, el diámetro total es de 93.000 millones de años luz. ¿Cómo es posible que algo sea 3 veces más grande que el tiempo que ha tenido para crecer? Imagina que mientras viajabas en tu cápsula, alguien hubiera estado estirando el suelo de la cabina y el espacio exterior bajo tus pies. La luz de las galaxias más lejanas que detectan tus sensores, como la galaxia Hyades GSZ 14-0, detectada recientemente por el telescopio James Webb, ha estado viajando durante 13.500 millones de años para llegar a ti. Pero hay un truco del espacio-tiempo. Mientras esa luz cruzaba el vacío hacia nosotros, el universo no dejó de expandirse. Hoy, esa galaxia que ves como un pequeño punto rojizo ya no está en el lugar donde estaba cuando emitió su luz. Debido a la expansión acelerada, se encuentra físicamente a una distancia comóvil de decenas de miles de millones de años luz. Estás mirando una foto de un objeto que hoy,
en este preciso instante, está mucho más lejos de lo que tu mente puede procesar. Al mirar por la cúpula de la cápsula, es casi imposible no sentir la tentación de creer que eres el protagonista. El centro exacto de esta esfera perfecta de 93.000 millones de años luz. Pero esta es una de las lecciones más humildes de la astronomía moderna. Tu centralidad es solo un efecto óptico de la física. Cada observador en el universo, ya sea una conciencia en una galaxia a 1.000 millones de años luz de distancia, o tú, en esta cápsula, es el centro de su propia burbuja de visibilidad. El borde que percibes no es el final del espacio físico, es simplemente el límite de la información, el lugar hasta donde la luz ha tenido tiempo de alcanzarte desde que el cosmos se volvió transparente. Si pudieras teletransportar tu cápsula instantáneamente a lo que hoy llamamos el borde de nuestro universo observable, no verías un abismo vacío. Al llegar allí verías un paisaje de galaxias, estrellas y nebulosas muy similar al que ves desde la Tierra. Y si miraras hacia atrás, hacia donde estamos ahora, nuestra Vía Láctea sería la que estaría en el borde de tu nueva burbuja, desvaneciéndose en la distancia. No hay muros, no hay vallas, solo un horizonte de luz que se desplaza contigo, como el horizonte que ves cuando caminas por una playa. Aquí, la cápsula debe detenerse para analizar los datos más precisos que la humanidad ha obtenido jamás. Los resultados de la misión Planck de la Agencia Espacial Europea. Para saber si el universo tiene un final, los científicos han medido la curvatura del espacio-tiempo con una precisión exquisita. Imagina que lanzas dos rayos láser perfectamente paralelos, desde la parte frontal de tu cápsula hacia el infinito. Si el universo fuera cerrado, como la superficie de una esfera, esos rayos acabarían cruzándose en algún punto. Si el universo fuera abierto, como una silla de montar, los rayos se alejarían el uno del otro para siempre. Pero los datos de Planck nos dicen que el universo es plano, con un margen de error casi inexistente. Esto tiene una implicación que puede causar un vértigo absoluto. Si el universo es plano y no tiene una forma extraña que lo haga conectarse consigo mismo, como un toro o una dona cósmica, entonces es muy probable que sea infinito en extensión. Siente ese pensamiento recorriendo tu mente mientras flotas en la cabina. Lo que llamamos universo observable es solo una gota de agua en un océano que podría no tener orillas. Podría haber infinitas versiones de la red cósmica, infinitas galaxias y, estadísticamente, infinitas versiones de la historia desarrollándose mucho más allá de donde nuestra luz podrá llegar jamás. Pero antes de que te pierdas en la idea de un infinito perfecto, los sensores de la cápsula detectan una anomalía fundamental en nuestros mapas. Se llama la tensión de Hubble. Existe una discrepancia que le quita el sueño a los mejores físicos de nuestro tiempo. Cuando medimos qué tan rápido se expande el universo mirando el eco lejano del origen, el fondo cósmico de microondas, obtenemos una velocidad de unos 67,4 kilómetros por segundo por megaparsec. Pero cuando Adam Riess y su equipo miden esa misma expansión, observando las supernovas en galaxias cercanas, el número es más alto, cerca de 73 kilómetros por segundo. Es como si el universo estuviera creciendo más rápido de lo que nuestras leyes actuales de la física permiten. Esta diferencia del 9% sugiere que hay algo fundamental sobre la escala y la expansión que todavía no comprendemos. Quizás la energía oscura es más caprichosa de lo que pensamos, o quizás estamos ignorando una pieza clave del rompecabezas cósmico. Siente la vibración de la cápsula una vez más. Estamos en el límite de lo conocido, mirando hacia un abismo que podría ser eterno. Hemos pasado de un grano de arena a un infinito potencial. Sin embargo, este viaje no solo trata de las distancias que podemos ver. Hay un factor que lo cambia todo, la composición de lo que nos rodea. Resulta que todo lo que hemos observado hasta ahora, las estrellas que palpitan, las galaxias majestuosas, los planetas y tu propia cápsula, es solo una fracción minúscula de la realidad. Casi todo lo que hace que el universo sea tan grande es, de hecho, invisible para nuestros ojos y nuestros telescopios. Estamos navegando en un océano de sombras,
cuya masa y energía dictan el destino de todo lo que existe. Prepárate, porque la cápsula va a sintonizar ahora sus sensores para detectar lo que no se puede ver. Vamos a entrar en la oscuridad más profunda, donde la materia y la energía oscura gobiernan la inmensidad. Siente cómo el pulso de la cápsula se vuelve más grave. Hemos recorrido distancias que la mente humana apenas puede procesar, desde granos de arena hasta continentes galácticos de luz. Pero ahora, Los sensores de tu cabina de observación deben ajustarse a una realidad mucho más inquietante. Todo lo que hemos visto hasta este momento, cada estrella, cada nebulosa y cada galaxia brillante, es solo una fracción minúscula de lo que realmente hay ahí fuera. Imagina que estás observando un océano en una noche cerrada. Solo puedes ver la espuma blanca de las olas cuando rompen, pero esa espuma no es el océano. Es solo el borde visible de una masa de agua profunda, oscura e inmensa que no puedes ver, pero que lo mueve todo. En el universo, las estrellas y los planetas son esa espuma. La materia ordinaria, la que forma tu cuerpo, la cápsula y las galaxias, representa apenas el 4,9% de la composición total del cosmos. El resto, el 95% de la realidad, es invisible para nuestros ojos y para cualquier telescopio que hayamos construido. Mientras avanzamos por el vacío intergaláctico, observa los indicadores de gravedad de tu panel. Aunque no veas nada por la ventana más que oscuridad entre las galaxias, la cápsula detecta un tirón constante. Esa es la materia oscura. Constituye el 26,6% del universo. No emite, no refleja, ni absorbe luz. Es un fantasma que atraviesa tu cápsula y tu propio cuerpo en este mismo instante, sin dejar rastro. Sabemos que está ahí porque su gravedad es el pegamento que mantiene unidas a las galaxias. Sin ella, las estrellas en los bordes de la Vía Láctea saldrían disparadas hacia el vacío como piedras lanzadas por una onda. La materia visible simplemente no tiene suficiente masa para retenerlas. Imagina la red cósmica que mencionamos antes. Esos filamentos de luz no están flotando en la nada. Están construidos sobre andamios de materia oscura. Las galaxias son solo los adornos brillantes en una telaraña invisible que dicta la arquitectura de todo lo que existe. Pero hay algo aún más grande y misterioso que la materia oscura. Es la fuerza que mencionamos al hablar del globo que se infla, la energía oscura. Ella representa el 68,5% de todo lo que es. A diferencia de la materia, que intenta juntar las cosas mediante la gravedad, la energía oscura es una presión negativa que permea cada centímetro cúbico de espacio vacío. No es un viento que empuja las galaxias, sino una propiedad intrínseca del propio espacio que hace que éste se crea a sí mismo cada vez más rápido. Fue en 1998 cuando los equipos de Saul Perlmutter, Adam Rees y Brian Schmidt cambiaron nuestro destino, al descubrir que esta expansión no se está frenando, sino que se está acelerando. Siente la vibración bajo tus pies en la cápsula. No es inercia, es el tejido del universo siendo estirado por esta energía invisible, que nadie sabe todavía qué es exactamente. Aquí, en la frontera de lo invisible, debemos enfrentar la revelación más profunda de nuestro viaje. Debido a esta expansión acelerada, provocada por la energía oscura, el universo tiene un horizonte de eventos futuro. Imagina que lanzas un mensaje de luz desde tu cápsula hacia una galaxia lejana. Si esa galaxia está más allá de cierta distancia, tu mensaje nunca llegará. El espacio entre tú y ese objetivo se está creando tan rápido que la luz, a pesar de sus 300.000 kilómetros por segundo, nunca podrá cerrar la brecha. Esto significa que el universo observable es una burbuja que se está desconectando del resto de la existencia. En un futuro extremadamente lejano, dentro de miles de millones de años, todas las galaxias que hoy vemos se habrán alejado tanto que su luz dejará de alcanzarnos. La Vía Láctea se convertirá en una isla solitaria, rodeada por un abismo negro e infinito, donde ningún telescopio podrá ver nada más que oscuridad. Siente el peso de este momento. Estamos viviendo en la era dorada de la astronomía,
en el breve parpadeo cósmico donde todavía podemos ver el resto del universo y cartografiar su inmensidad. Somos arqueólogos de una luz que algún día se apagará para siempre. La cápsula comienza ahora un giro lento. Hemos visto el grano de arena, la naranja, los continentes de luz, la red invisible y el motor que lo expande todo. Hemos llegado al límite de lo que se puede medir. Y de lo que se puede imaginar. Pero, ¿qué significa todo esto para nosotros? ¿Qué lugar ocupa una conciencia capaz de entender estas cifras en un escenario tan abrumadoramente grande y a la vez tan vacío? Prepárate. La cápsula inicia su regreso, pero no para volver a la Tierra que conocías, sino para aterrizar en una nueva forma de entender tu propia existencia. El viaje físico ha terminado. Las luces de los sensores de materia oscura se apagan y el cristal de la cúpula comienza a oscurecerse, devolviéndote el reflejo de tus propios ojos. Hemos navegado desde el jardín de tu casa hasta el confín de lo visible, cruzando un océano de 93.000 millones de años luz. Pero ahora, que regresamos al silencio de nuestro pequeño rincón en la Vía Láctea, surge la pregunta que ha perseguido a cada astrónomo, desde Henrietta Leavitt en su escritorio de Harvard hasta los equipos que hoy operan el telescopio James Webb. ¿Qué significa todo esto para nosotros? A menudo, al contemplar la inmensidad, caemos en la trampa del nihilismo. Es fácil sentirse insignificante cuando recordamos que la Tierra es apenas un grano de arena en un continente galáctico, que a su vez es solo una mota en la inmensidad de la Niaquea. Vivimos en un universo donde la materia que conocemos, la que forma las montañas, los océanos y tu propio corazón, es solo el 4.9% de la realidad. El resto es un misterio de sombras y energía invisible que empuja las galaxias hacia un aislamiento eterno. Sin embargo, hay una verdad más profunda que este viaje nos ha revelado. Nuestra escala física es, ciertamente, minúscula. Existimos en órdenes de magnitud de metros y segundos, mientras que el cosmos opera en hexámetros y eones. Pero nuestra escala intelectual es capaz de contener al universo entero. Piénsalo por un momento. Somos una especie confinada a una roca pequeña, con sentidos diseñados para sobrevivir en la sabana, y aún así, hemos sido capaces de descifrar el código de la luz. Hemos construido herramientas matemáticas que funcionan como puentes sobre el abismo, permitiéndonos medir el pulso de estrellas a millones de años luz y escuchar el eco del Big Bang en la estática de un viejo televisor. No somos solo observadores pasivos, somos la parte del universo que ha empezado a comprenderse a sí misma. Este viaje nos ha enseñado que el ahora es una ilusión arqueológica. Cada vez que miras al cielo, estás viendo la historia evolutiva de la materia. Mirar lejos es mirar hacia atrás en el tiempo. Y el hecho de que estemos aquí, en este preciso milisegundo de la historia cósmica, es un privilegio biológico. Estamos viviendo en la era dorada de la luz. En un futuro lejano, la expansión acelerada bajará las persianas de nuestro horizonte de eventos. Las futuras civilizaciones, si es que existen, verán un cielo vacío y oscuro. No sabrán que existen otras galaxias. Pensarán que su isla es todo lo que hay. Nosotros, en cambio, tenemos el mapa completo sobre la mesa. Tenemos la capacidad de ver la red cósmica, de sentir la vibración de la energía oscura y de maravillarnos ante la posibilidad de que el espacio sea infinito. A medida que la cápsula se asienta finalmente en el suelo y el aire fresco de la noche vuelve a llenar tus pulmones, mira hacia arriba una última vez. El universo no termina donde termina nuestra vista, sino donde la luz aún no ha tenido tiempo de encontrarnos. Estamos en una burbuja de tiempo y espacio, cartografiando el infinito desde el umbral de lo visible. Ser pequeños en esta arquitectura de la inmensidad no anula nuestra relevancia, la subraya. En un cosmos mayoritariamente compuesto por vacío y energía oscura, la vida y la conciencia son la anomalía más hermosa. Tu capacidad de sentir asombro, de hacerte preguntas y de buscar tu lugar entre las estrellas es lo que otorga un significado real a esos 93.000 millones de años luz de distancia. Si este viaje ha resonado contigo, si has sentido ese vértigo necesario al comprender que somos navegantes en una burbuja de luz limitada, entonces este es tu lugar.
En este canal no solo contamos historias, construimos refugios mentales para aquellos que, como tú, saben que siempre hay una nueva pregunta esperándonos en la oscuridad. Me encantaría saber, de todas las escalas que hemos recorrido hoy, desde el grano de arena hasta la red de la Niaquea, ¿cuál es la que más te ha costado procesar mentalmente? Deja tu reflexión en los comentarios, me detendré a leerte. Y si disfrutas de estos relatos que te acompañan sin pedirte nada más que escuchar, suscríbete y quédate cerca. El universo es demasiado grande para recorrerlo solo, y aquí siempre habrá una nueva puerta abierta hacia lo desconocido. Gracias por viajar conmigo. Nos vemos en la próxima historia.